¿Qué pasa, campeones? Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy hemos venido a hablar de la Juventus de Turín. Tenemos Champions League, hay que hablar de la Juve y de esos días oscuros en la historia del club italiano. Vámonos para Italia. Alec, vamos a irnos en concreto a mayo de 2006 porque venimos al canal a hablar del Calciopoli. Calciopoli, me gusta la pronunciación. No sé qué puede significar el Calciopoli. Calcio es patada o fútbol, ¿no? Sí. Y poli, pues vamos De a ver policía. que es policía porque tendría todo el sentido, realmente. Tendría todo el sentido porque estamos hablando de una de las mayores, o la mayor, Sí, probablemente, sí. trama de amaños de partidos en el fútbol italiano en toda su historia. Y es larga la historia del fútbol italiano, ¿eh? Es larga la historia, no estuvo solo metida la Juventus de Turín, hubo un total de 5 equipos implicados: Juventus, Milan, Fiorentina, Reggina y la Lazio, y en total abarcaba temporada 2004, 2005 y 2005-2006 con un nombre en mayúsculas: Luciano Moggi, director deportivo de la Juve. Exactamente, fue el gran culpable Sí. de aquel escándalo que involucraba a árbitros, Era- en general a toda la estructura, jungla, toda sí. la estructura del fútbol italiano. Estamos hablando además, Alec, de una época que para el fútbol italiano fue muy importante porque precisamente Italia estaba consiguiendo éxitos a nivel internacional. Se proclamaron en 2006 campeones del mundo. Campeones del mundo, además con una plantilla que incluía grandes figuras de la Juventus de Turín. Algunos de ellos se quedaron, otros se marcharon. Ahora te voy a pedir que me des un par de nombres por ahí, que veo que los tienes estudiados. Pero es que además estamos ante una cuestión de que la Juve venía de ganar el título en la temporada 2004-2005, también la 2005-2006, y se los quitaron los dos. Y además me gusta mucho el detalle del primero de todos, del 2004-2005, porque ¿Desierto? el Milan era segundo en esa clasificación, pero como también estuvo implicado, quedó desierto, no se lo dieron a nadie. Fue espectacular aquello. Por supuesto, después de todo el lío, la Juventus de Turín descendió a la segunda categoría, luego veremos qué pasó con ellos, y se marcharon, Alec, jugadores de la talla de, los tengo aquí apuntados, Cannavaro, que como recordarás ese año fue Balón de Oro y se marchó al Real Madrid, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Zambrotta, Emerson o Ibrahimovic. Pocos nombres. Pocos nombres, Pocos pero nombres. hubo algunos que se quedaron. Sí, y esos son los mejores, diría yo, porque son los que forman parte de la historia de la Juventus de Turín a día de hoy, como Gianluigi Buffon, Mauro Germán Camoranesi, Pavel Nedved, Del Piero o Trezeguet. Hay otros más que los vamos a rotular aquí abajo para que los veáis, incluyendo al uruguayo Marcelo Zalayeta. Buen equipo. Buen equipo para bajar. Serie B, buen equipo. Eso sí, las cosas en Serie B tampoco salieron como estaba planeado, porque tú ves a la Juve, un gigante del fútbol italiano, bajar a segunda, vale, a pesar de todos los líos que han tenido, lo harán fácil. Sí. Resulta que la Serie B no les recibió especialmente bien. Empezaron con un empate a 1 en el campo del Rimini. Rimini. Rimini, que no sé si Aquello es fue Rimini, histórico, Rimini o Rimini. Vamos a comprar Rimini. Aquello fue histórico para esa localidad, ¿eh? Sí, un Imagínate 1-1 empatar en un contra campo ellos. lleno de aficionados, evidentemente, que están viendo a la Juventus de Turín. Es como, imagínate ver al Barça empatar 1 en Toledo. Toma, ¿eh? Me acabo de imaginar a Toledo entera Claro, empatando en contra el Barça. salto del caballo. Brutal. Uno de los brutal, mejores brutal. nombres de este país. Sí. La Juventus bajó a segunda división, ganó el Scudetto, no sé si se llama Scudetto, el campeonato de liga en segunda división italiana, pero ello le conllevaría 10 empates y 4 derrotas, y en total no fue hasta la jornada 15 que la Juve se colocó como líder del campeonato. No olvidemos además que la Juventus de Turín tenía una deducción de 9 puntos por el escándalo. Al final, como tú bien has dicho, acabó levantando el campeonato y subió, pero en aquella época estaba el Inter de Milán dominando la competición nacional y además también se coló por ahí un año el Milán, hasta que ya por fin la Juventus de Turín volvió a dominar en Italia. Temporada 2011-2012, que a partir de ahí no ha vuelto a dejar escapar nunca el Scudetto en la máxima categoría, pero es que entre medias ha habido capítulos oscuros. Tú lo recordarás, Nacho, esa derrota frente al Fulham en Europa League. Frente al Fulham, qué grande. el Fulham de Bobby Zamora, de Clint Dempsey, y Ese la Juve Fulham. perdiendo ahí. El Fulham de Roy Hodgson, ¿eh? El Fulham de Roy Hodgson. Fueron No sé, años no sé. tenebrosos, oscuros, lamentables de esta Juventus de Turín, que nada se puede comparar a la de hoy en día, que es todopoderosa en todo el fútbol italiano. Exacto. Alex, para cerrar esta parte vamos a hacer un repaso a las condenas que le cayeron a dos de los grandes culpables del Calciopoli. Por un lado Moggi y por otro Giraudo. En el caso de Moggi fueron 5 años de cárcel y una sanción que le apartaba de cualquier actividad relacionada con el fútbol. No me extraña. Por parte de Giraudo, otro directivo de la Juventus de Turín, una sentencia de 3 años de cárcel, una multa de 25.000 euros y una sanción de 5 años alejado del mundo del fútbol. ¿Cuántos días pasaron estos dos personajes por la cárcel? 0. O ¿Qué igual pasó y con no la se dice justicia? así. Cuéntanos. Que fue totalmente ineficaz y fue una de las principales críticas en el caso del Calciopoli, y es que tuvo que entrar de lleno la Corte de Casación, que sería el equivalente a un Tribunal Supremo aquí en Italia, aquí en España,
No estamos en Me Italia. gusta es que porque me siento en Italia totalmente ahora. te has mismo. introducido en la historia al 100%, ¿eh? Sí, la aquí en verdad es que Italia, sí. aquí en Italia, te lo compro. En 2015 entró de lleno la Corte de Casación en este caso en particular y declaró culpable a Luciano Moggi, aunque los delitos ya habrían prescrito. Es por ello que ninguno de ellos pasó por la cárcel, pero a pesar de todo esto, 17 personas, aparte de Moggi y Giraudo, fueron sancionados, incluyendo árbitros, representantes de clubes, dirigentes y personal de la Federación Italiana y la Asociación de Árbitros. Telita, ¿eh? Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en comentarios qué recordáis de aquella época, porque desde luego cambió el panorama del fútbol mundial y sobre todo el italiano. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía, Campanita. y dadle a la campanita, porque si no, sí que vais a tener una pena de cárcel, Sí. y no como la de estos tipos de la Juve. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.